Buenas, en este video ya definitivamente vamos a deducir la ecuación de Bernoulli de la mecánica de fluidos, específicamente los fluidos en movimiento. Lo que dibujé aquí es un trozo de tubería por donde pasa un fluido, ¿ya? Y vamos a suponer que el fluido se mueve de esa forma, tiene esa dirección, o sea que va desde acá hacia allá. Y este fluido obviamente está a presión en la tubería, o sea que no hay espacios de aire adentro de la tubería, sino que el fluido llena completamente la tubería y por ende está ahí a presión. Está en un conducto cerrado a presión. Entonces el objetivo es poder encontrar alguna expresión, una fórmula que me permita encontrar la presión del fluido en cualquier sección de una tubería o de una red, ¿ya? Y obviamente la velocidad. ¿Y cómo se relaciona esto? ¿Cómo es que varía la presión dependiendo de la velocidad del fluido y de la altura del fluido respecto a una referencia? Entonces, eso lo vamos a encontrar a partir de el teorema trabajo-energía cinética, o si quieren verlo de otra forma, también por la conservación de la energía, aunque es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Entonces, el teorema trabajo-energía cinética, que ya lo demostramos en videos anteriores, o la conservación de la energía mecánica, que también la demostramos, eso nos va a permitir encontrar la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Aquí yo dibujé la tubería de una forma un poco rara. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer lo más general posible, ¿ya? Aquí dibujé la tubería de tal forma que aquí tiene una sección menor que acá, ¿ya? Puedo ir a hacer al revés, da lo mismo, porque esto es general. Entonces, estoy suponiendo que la tubería puede variar su sección transversal como ella quiera, ¿ya? Y el análisis que yo voy a hacer va a ser válido para cualquier sección. Entonces, esta sección voy a decir que tiene un área transversal A1. ¿Ya? Obviamente la tubería tiene un área de sección transversal, ¿ya? Que si es, por ejemplo, circular, va a ser circular. Por ejemplo, no sé, 10 centímetros cuadrados, ¿ya? Por ejemplo, ponerle un número. Entonces a esta le voy a llamar que el área de esa sección transversal es igual a A1. Y el área de esta sección transversal va a ser A2. ¿Ya? Y esta tubería no es que empieza acá y termina acá, sino que esta tubería puede fácilmente seguir para acá y seguir para acá. Yo lo que estoy haciendo es situarme en una porción de esta tubería y voy a hacer el análisis de fuerzas en esa porción. Y eso va a ser válido para cualquier otra porción, ¿ya? Esto es lo que se conoce como diagrama de cuerpo libre en física. Cuando yo aíslo una porción de un sistema, analizo qué fuerzas están actuando sobre el sistema y aplico las leyes en esa porción, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué necesito para aplicar el teorema trabajo-energía cinética? Necesito calcular el trabajo que realizan las fuerzas presentes en este flujo, y eso va a ser igual al cambio de la energía cinética, ¿ya? Acá yo voy a decir que tiene el flujo una velocidad v1 y acá tiene una velocidad v2, ¿ya? Para ser consistente con el subíndice del área. Si esto es el área 1, esto va a ser la velocidad 1. Si esto es el área 2, esto va a ser la velocidad 2. Es claro que la velocidad del fluido no va a ser constante a lo largo de la altura de la tubería, ¿ya? O sea, en una misma sección la velocidad no va a ser la misma en todos los puntos, sino que va a variar, y de hecho va a ser mayor en la parte central, porque los bordes, por la viscosidad del fluido, como que se va a quedar pegado, por así decirlo, entonces la velocidad va a ser menor. Pero la variación es insignificante, sobre todo si es que consideramos un flujo turbulento. Por ende,
es válido, es práctico y no hay mucho error considerar como la velocidad v1 como la velocidad promedio y que va a ser más o menos la misma en toda esta sección. Entonces, para una misma sección va a estar actuando esa velocidad del fluido como promedio, si quieren verlo así, como una velocidad promedio v1 en esa sección y acá una velocidad promedio v2 en esa sección. ¿Ya? Entonces, coloquemos aquí el teorema de trabajo de energía cinética. ¿Cuál era el teorema? Decía que el trabajo total, neto, realizado por todas las fuerzas que están presentes en el sistema, es igual al cambio de la energía cinética. O sea, es igual a la energía cinética final, que en mi caso final va a ser 2, menos la energía cinética inicial, que según mi notación va a ser 1. ¿Ya? La energía cinética va a variar producto de que hay un trabajo que lo está realizando la fuerza neta. ¿Ya? ¿Qué es lo que era la energía cinética? La energía cinética era igual a un medio multiplicado por la masa por la velocidad al cuadrado. Como aquí estoy evaluando K2, quiere decir que la velocidad va a ser V2. V2 al cuadrado menos la energía cinética en 1, que es un medio multiplicado por la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Eso sería el lado derecho de la ecuación. Pero, ¿qué sería el lado izquierdo? El lado izquierdo sería el trabajo. ¿Ya? El trabajo. En el video anterior vimos cómo calcular el trabajo dependiendo de la dirección de la fuerza en relación al desplazamiento. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar ahora. Entonces, nuestro objetivo va a ser calcular este trabajo. Pero para calcular el trabajo, primero tengo que saber qué fuerzas están actuando. ¿Ya? Si yo aíslo esta porción de flujo, ¿ya? La aíslo, ¿qué fuerzas aparecerían aquí? En primer lugar, estaría el peso del fluido, producto de la atracción gravitatoria de la Tierra sobre ese fluido, y estaría actuando aquí una presión que se traduce en fuerza. Primero, analicemos el peso. Ya, entonces aquí vamos a colocar una referencia, que para hacerlo fácil supongamos que esta línea es el suelo. ¿Ya? Pero no necesariamente tiene que ser el suelo, es simplemente una referencia. Entonces este punto de la sección 1 está a una cierta altura respecto a esa referencia que le llamo I1. ¿Ya? I1. Y esta sección 2 está a una altura I2 respecto a esa referencia. Aquí importante que aquí estas distancias son perpendiculares a mi referencia, o sea que estas distancias están en la misma dirección que la gravedad. ¿Ya? Entonces tenemos ya I1 y I2. Ahora, otra cosa importante que debemos forzar o suponer para hacer este análisis. Vamos a suponer que el roce que exista entre el flujo y la tubería es nulo. ¿Ya? Eso no es así. O sea que el fluido pierde energía por el roce con la tubería y con el roce entre el mismo fluido. ¿Ya? Entonces va a haber una pérdida de energía. Y ahí aparece la fórmula de Darcy que se estudia en hidráulica teórica, hidráulica aplicada ya a nivel ingenieril para la red de agua potable. ¿Ya? Entonces ahí hay una pérdida por fricción. Pero para hacer esto, ya vamos a considerar que esa pérdida es nula. ¿Ya? Que no hay pérdida por fricción. ¿Ya? Y lo otro que vamos a considerar es que la densidad del fluido no cambia. Que por ejemplo la densidad del fluido en la sección 1 es igual a la densidad del fluido en la sección 2. O sea que el fluido, eso se conoce en física como que el fluido es incompresible. Porque si fuera compresible, entonces sí cambiaría la densidad. Entonces vamos a considerar que la densidad no varía. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Aquí va a existir una
una fuerza. Que le voy a colocar F1, que está empujando al fluido por esta parte, ¿ya? Hacia allá. Y vamos a considerar aquí un trocito de fluido. Supón que esto es un trozo, un cilindro de fluido, ¿ya? Y este cilindro se genera porque esta fuerza ha movido esta sección que estaba aquí originalmente hasta acá. Entonces ha desplazado una cantidad, le voy a colocar X, en un cierto tiempo, ¿ya? Entonces esta fuerza actúa sobre esta sección del fluido, la desplaza X, y como el fluido es incompresible, entonces esa información se transmite de forma instantánea, entre comillas, a la otra sección. Entonces aquí, en el mismo tiempo, la sección, por ejemplo, que estaba aquí, la desplazó hacia allá hasta esta posición, ¿ya? Y yo, en principio, yo no sé acá solamente lo que se desplazó aquí es lo mismo que acá. O sea, acá lo desplazó X, acá yo no sé acá solamente lo habrá desplazado también X. Así que si a esto lo vamos a llamar X1 y a esto lo vamos a llamar X2. Puede que sean iguales, no lo sé, ¿ya? Eso me lo va a decir la matemática. Entonces no sé si me entendiste. Aquí está actuando una fuerza producto de la presión del fluido en esa sección. Entonces mueve esta sección de fluido, la mueve X1 hasta acá. Y cuando hace eso, ha movido, por ejemplo, esta sección acá. Ha movido X2 hasta acá, ¿ya? Porque el fluido es incompresible, ¿ya? Entonces, ¿qué faltaría? Faltaría la fuerza acá al otro lado, porque aquí también va a estar actuando una fuerza que se traduce en presión, ¿ya? Para que esto esté en equilibrio, entonces aquí esta fuerza tiene que estar actuando hacia acá, F2, hacia acá, ¿ya? O sea, si yo estoy aislando esta porción, entonces aquí me aparece una fuerza hacia allá de presión, F2. Tiene que ser así, hacia allá. Ahora si yo analizo, por ejemplo, la porción inmediatamente después acá, ahí la dibujaría hacia allá está F2. Pero como estoy analizando esta porción, entonces la fuerza me aparece hacia acá. Por acción-reacción. No sé si me entiendes esa parte, ¿ya? Entonces tengo F1, tengo F2, ¿ya? Ahora, falta el peso. Este volumen de fluido tiene un cierto peso, mg, ¿ya? Ahora, algo importante. Aquí no hay pérdida de masa, ya porque este fluido no tiene perforaciones, o sea que el agua no está cayendo y tampoco está entrando agua del exterior, entonces no hay pérdida de masa. Si no hay pérdida de masa, quiere decir que la masa que yo moví aquí tiene que ser la masa que se desplaza acá. O sea que el caudal es el mismo en todas las secciones. Y el caudal se define como el volumen que está pasando en un cierto tiempo, ¿ya? El volumen que está pasando en un cierto tiempo. Entonces esta masa se mantiene. Entonces aquí yo tengo la misma masa m multiplicado por g. La misma. Entonces tenemos todas las fuerzas, así que simplemente va a estar en pasar aquí. Entonces el trabajo total va a ser igual a ¿qué? Al trabajo del peso, que va a ser la masa multiplicado por la aceleración de gravedad, multiplicado por ¿cuál sería el trabajo del peso para mover
esto de aquí hasta acá. Sería la fuerza multiplicado por la distancia, que sería esta distancia. Porque si esta inicialmente tenía distancia I1 y esta I2, entonces lo que se movió esta porción fue I2 menos I1. ¿Ya? I2 menos I1. Pero como el desplazamiento es hacia arriba y la fuerza actúa hacia abajo, entonces el trabajo del peso es negativo. Ese sería el trabajo de la fuerza peso. Faltaría el trabajo que realiza la fuerza F1. En este caso de F1, como el fluido se desplaza hacia allá, entonces el trabajo es positivo porque la fuerza tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento, y sería simplemente la multiplicación de la fuerza 1 por el desplazamiento x1. ¿Ya? Pero esta, en el lado derecho, la fuerza actúa hacia allá, pero el fluido se mueve hacia allá, se desplaza hacia la derecha, entonces el trabajo es negativo, menos F2 por X2. Esto sería el trabajo total, o el trabajo neto, de todas las fuerzas que están actuando. Y eso tiene que ser igual entonces al cambio de la energía cinética, o sea, 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, aquí ya termina la física. De cierta forma, esto sería la ecuación de Bernoulli, pero se ve fea así y no aparece todavía la presión, y la idea es hacer aparecer la densidad para hacerlo más manejable. ¿Ya? Entonces, ahora viene matemática nomás. Viene simplemente matemáticas. Vamos a desarrollar esto. Sería mg_1 menos mg_2. Multiplique este por este y este por este. Aquí F1. ¿A qué sería igual F1? En función de la presión. La presión se define como la fuerza dividido el área. ¿Ya? La fuerza se divide en el área, me da la presión. Entonces, si aquí despejo la fuerza, me da que es igual a la presión por el área. Entonces, aquí F1 va a ser igual a la presión en 1 por el área 1 por X1 menos F2. F2 va a ser la presión en 2 por el área 2. Y todo eso por X2. ¿Ya? Y eso igual a 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Juntemos todo lo que tiene 1 a un lado y todo lo que tiene 2 al otro lado. Me quedaría entonces acá P1 por A1 por X1 más mgi1 más 1/2 de la masa por velocidad 1 al cuadrado igual a, paso este hacia el lado derecho, P2 por A2 por X2 más mgi2 y más 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Esta ecuación es equivalente a esta ecuación, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos dividir a ambos lados de la ecuación entre el volumen. Entonces me quedaría aquí, esto dividió el volumen, esto dividió el volumen, esto dividió el volumen, esto dividió el volumen, esto dividió el volumen y esto dividido el volumen. ¿Ya? Y va a seguir siendo equivalente a la ecuación. ¿Por qué dividido por volumen? Porque, por ejemplo, acá tengo masa dividido volumen, y eso es justamente la densidad, que en este caso estoy considerando que es constante. Entonces aquí tengo la densidad por G por I1, ya, porque masa dividido volumen es densidad. Aquí también tengo masa dividido volumen, entonces me queda 1/2 por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. ¿Ya? Aquí esto lo voy a desarrollar después. Aquí tengo densidad por G por I2 y 1/2 de la densidad por velocidad 2 al cuadrado. Me queda esto y me queda esto bajar. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Tengo el área multiplicado por X dividido el volumen. ¿Ya? ¿Qué sería el área 1 por X1? O sea, si esta área la multiplico por esta distancia, ¿a qué sería igual? Sería igual al volumen de esto.
Ya, entonces aquí tengo volumen dividido volumen. Entonces se me va. Aquí también tengo volumen, que sería el área 2 por x2, me daría el volumen de esto. Divido el volumen, se me simplifica. Entonces aquí simplemente me queda la presión en 1 y aquí la presión en 2. Entonces ahora ya se ve mucho mejor. Así ya podríamos decir que es la ecuación de Bernoulli, pero a mí me gusta más la otra forma, que es, por ejemplo, aquí si dividimos por la densidad por G. Si dividimos ambos la ecuación por este término, que es la densidad por G, y que se le conoce como gamma. Gamma se define como la densidad por la aceleración de gravedad. Entonces me quedaría P1 dividido gamma, más aquí simplemente me quedaría I1, porque esto dividido en sí mismo me da 1, entonces me queda I1, más aquí simplemente me quedaría V1 al cuadrado dividido 2G, igual a P2 dividido gamma, más I2 más V2 al cuadrado dividido 2G. ¿Ya? Entonces aquí hay una conservación, porque aquí al lado izquierdo tengo algo que es lo mismo que al lado derecho. La única diferencia es que aquí tengo un 1 y aquí un 2. O sea que hace referencia a la sección 1 y aquí hace referencia a la sección 2. Entonces hay una cantidad que se conserva en todas las secciones del flujo, que es esto: la presión dividido gamma más I más la velocidad al cuadrado de 2G es una constante. Y esta cosa es la ecuación de Bernoulli. Entonces ahora viene ¿qué quiere decir todo esto? Si yo en cualquier sección de la tubería opero con esto, me va a dar un número. Y ese número es una constante en las infinitas secciones de la tubería. Por ejemplo, si me paro en la sección 1, ¿ya? Y aquí coloco la presión en 1, lo divido por gamma, le sumo la altura de 1 respecto a una referencia, le sumo la velocidad en 1 al cuadrado, lo divido por 2G, me va a dar un número. Y ese número va a ser igual a lo que me dé aquí, a esto mismo pero aplicado a esta sección. Y va a ser igual a cualquier sección infinita. Entonces, yo con esta fórmula puedo encontrar la presión en cualquier parte del flujo en la tubería, simplemente con saber qué altura tiene la tubería respecto a una referencia, qué velocidad tiene la tubería. ¿Ya? Pero aquí hay una disyuntiva, es que yo, en principio, lo único que conozco de aquí son las alturas. Ya, eso sería como la única cosa que yo conozco a priori, o que sería fácil de conocer, simplemente con medir a qué altura tiene la tubería respecto a una referencia, que sería el I. Entonces el I yo lo conozco fácil, pero yo en principio no tendría por qué conocer la presión y tampoco tendría por qué conocer la velocidad. ¿Ya? Pero aquí está lo fácil, porque en realidad la velocidad yo en una cierta sección sí la podría conocer fácil. Y aquí yo lo que conozco fácil es el caudal, ¿ya? Porque yo a la tubería le voy a inyectar un caudal, ¿ya? El caudal se define como el volumen en un cierto tiempo, por ejemplo 50 litros por minuto, 30 litros en una hora. Eso es el caudal, ¿ya? Es volumen dividido tiempo. ¿Ya? Entonces, si yo conozco el caudal, conozco qué volumen está pasando en cierto tiempo. Y el caudal va a ser una constante en toda la tubería. O sea, yo obviamente, en principio, yo puedo variar el caudal con la fuente externa. ¿Ya? Lo puedo variar con la fuente externa, con el motor, lo que sea. Pero una vez tengo ese caudal, inyecto ese caudal se mantiene en la misma en toda la tubería, porque no se está perdiendo masa de agua. ¿Ya? Entonces el caudal es una constante. Es una constante. ¿Y el volumen? ¿A qué sería el volumen? De acuerdo a esto, el volumen sería el área multiplicado por el desplazamiento, por X. ¿Ya? Entonces, área por X dividido tiempo, que sería esto, el caudal,
reemplazando el volumen aquí arriba, es una constante. ¿Ya? Es una constante. Pero x dividido tiempo, ¿a qué sería igual? Distancia dividido tiempo. Lo que se desplaza en un cierto tiempo. Eso es la velocidad. Entonces, el área por la velocidad, que sería esto, es una constante. Entonces, si yo multiplico el área de la sección cualquiera y lo multiplico por la velocidad del flujo en esa sección, esta cantidad se mantiene constante en cualquier sección. Entonces, por ejemplo, en este caso, A1 por B1 es igual a A2 por B2 y es igual a cualquier, en cualquier parte de la sección, si multiplico el área de esa sección y por el volumen de esa sección I. Entonces, eso es una constante. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que si yo conozco el caudal, porque esto es el caudal, si conozco el caudal y conozco el área, la velocidad simplemente la calculo como el caudal dividido el área. ¿Ya? Yo tengo el caudal, que es un dato de entrada, porque yo le estoy inyectando agua a la red, entonces el caudal lo conozco. Si conozco el caudal y conozco el área de una sección en particular, puedo conocer la velocidad en esa sección en particular. Entonces, por ejemplo, la velocidad en la sección 1, la sección 1 va a ser igual al caudal dividido el área de la sección 1. La velocidad del flujo en la sección 2 va a ser igual al caudal dividido el área en la sección 2. Entonces, la velocidad es una cantidad que es muy fácil de calcular. ¿Ya? Entonces, esto de acá yo lo tengo fácil. Entonces, conozco el I, conozco la velocidad. Entonces, ya puedo conocer entonces la presión en esa sección en particular. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Analicemos la relación entre la presión y la velocidad. Si suponemos un flujo horizontal, una tubería horizontal, paralelo a la superficie de la Tierra, quiere decir entonces que la altura de la sección 1 va a ser igual a la altura de cualquier otra sección, porque el tubo está horizontal. Entonces, si desarrollamos esta ecuación, tengo la presión, por ejemplo, en 1 dividido gamma, más el I en 1 más la velocidad en 1 al cuadrado dividido 2G, tiene que ser igual a la presión en 2 dividido gamma más I2 más la velocidad en 2 al cuadrado dividido 2G. Supongamos que esta es la tubería, ya, esta es la sección 1 y esta es la sección 2. Es horizontal. Si es horizontal, quiere decir que la altura de este punto es igual a la altura de este punto respecto a cualquier referencia que me sitúe. Entonces, esta cantidad, como es la misma a ambos lados, se simplifica. ¿Ya? Ahora, si, por ejemplo, el tubo tiene la misma área en todo el tramo, entonces va a tener la misma velocidad en todo el tramo. Entonces, esto también se me va a simplificar, por ejemplo. En ese caso, la presión es igual a la presión en 1, va a ser igual a la presión en 2, como es obvio. ¿Ya? Como es obvio. Ahora, si el área cambia, va a cambiar la velocidad. Ya, va a cambiar la velocidad. Ahora, veamos qué pasa. Vamos a pasar este P2 hacia la izquierda. Entonces me queda P1 menos P2 dividido gamma. Ya. Igual a 1 sobre 2G, paréntesis, B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Entonces aquí tengo la relación entre presión y velocidad para el caso en que el flujo es horizontal. ¿Qué pasa? Si la velocidad en 2, en la sección 2, es mayor a la velocidad en 1, esta cantidad me va a dar positivo, lo que implica que P1 menos P2 va a ser positivo. Si P1 menos P2 es positivo, implica que P1 va a ser mayor a P2. O sea,